Aquí nuevamente tenemos una imagen de histología normal, intestinal, solo que esta vez es un corte transversal, ¿sí? no longitudinal, donde podemos apreciar también el tejido conectivo, el epitelio superficial y transversalmente las criptas, ¿sí? Con los enterocitos y las células caliciformes. Y en esta imagen es una típica imagen de una endoscopía baja, ¿sí? Vemos en la mayoría de la extensión cómo se ve generalmente la mucosa colónica, la mucosa intestinal, que se ve lisa, brillante, con un color homogéneo, y vemos una protrusión en el medio de la imagen, ¿sí? Que se corresponde a una protuberancia, obviamente que sale hacia la luz del intestino, que puede estar relacionada o que está relacionada con la presencia de un pólipo, ¿sí? De la detección de la presencia de un pólipo. Cuando hablamos de pólipos, hablamos de una definición que se aplica para cualquier tumor o cualquier tumefacción o cualquier tipo de protuberancia que surge de la mucosa intestinal, ¿sí? Ya sea pedunculado o sésil, ¿sí? Por lo cual vamos a tener pólipos pedunculados con pedúnculo y pólipos sésiles, ¿sí? El de la imagen anterior no se notaba o por lo menos en la imagen como se podía apreciar, no se notaba la presencia de un pedúnculo. Entonces probablemente se clasificaría como un pólipo de tipo sésil, ¿sí? En esta imagen vemos lo que es un corte transversal de un pólipo o de esa masa, ¿sí? Y cuando hablamos de pólipos tenemos que tener en cuenta que hay una clasificación, ¿sí? La clasificación más conocida de los mismos, que los podemos organizar o clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Los neoplásicos y los no neoplásicos, ¿sí? Dentro de los neoplásicos hablamos, por ejemplo, de adenomas tubulares, que son los más comunes, los más frecuentes, pero también de adenomas combinados o tubulovellosos o adenomas vellosos, ¿sí? También los aserrados. Y dentro del grupo de los no neoplásicos, ¿sí? Encontramos los que llamamos pólipos amartomatosos, dentro del cual, por ejemplo, tenemos los pólipos juveniles, o los pólipos inflamatorios, también son agrupados dentro de los no neoplásicos, o los pólipos que llamamos hiperplásicos. Lo que vemos aquí en esta imagen es un corte longitudinal, se puede decir de alguna forma, o que corta las criptas, la superficie por lo menos de una forma longitudinal, y en algunas criptas o algunas partes se ve transversalmente. Corresponde a un poco de mayor aumento de la imagen anterior, ¿sí? Y se corresponde a esta histología y esta arquitectura de la masa, de la tumefacción o del pólipo, con lo que llamamos o lo que son los pólipos hiperplásicos, ¿sí? Que están clasificados, como dijimos anteriormente, dentro del grupo de los no neoplásicos, ¿sí? Por lo tanto son proliferaciones benignas que aparentemente surgen, ¿sí? Por una disminución del recambio celular del epitelio de la mucosa, ¿sí? Entonces esa disminución del recambio celular de alguna manera lleva al amontonamiento o a que se junten, ¿sí? Células epiteliales, ¿sí? Y en general se considera que estos hiperplásicos no tienen o no portan un potencial de malignización, por eso se los clasifica dentro de los no neoplásicos, ¿sí? Este tipo de pólipos hiperplásicos aparecen de una forma más frecuente en el colon izquierdo, y en lo macro en general se presentan como protrusiones que son lisas y bien nodulares en la mucosa, ¿sí? Son pequeños, de entre 3, 4, 5 milímetros de diámetro. Bueno, a pesar de que, bueno, obviamente en algunas ocasiones pueden presentarse con un tamaño mayor, ¿sí? En general son únicos, aunque pueden encontrarse de forma múltiple,
y lo que tienen de característico estos pólipos es que histológicamente, ¿sí? Tenemos estas protrusiones irregulares de células epiteliales, dijimos que causadas por la disminución del recambio celular, ¿sí? del epitelio de la mucosa. Cuando hablamos específicamente de las características histológicas también de este tipo de pólipos, una de las principales cuestiones es la arquitectura cerrada que tienen las criptas de estos pólipos, ¿sí? Y claramente la ausencia de atipía, no atipía ni citológica ni la arquitectura de la formación, ¿sí? Ese aserramiento que tienen las criptas de estos pólipos, a diferencia de los adenomas cerrados sésiles, ¿sí? Que están dentro de otro grupo de pólipos, ese aserramiento no llega a la base de la cripta, ¿sí? Solo alcanza la mitad superior o el tercio superior de las criptas, ¿sí? Y eso es una característica importante para diferenciarlos, ¿sí? Y es lo que permite hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con entonces los adenomas cerrados sésiles, ¿sí? Que sí tienen potencial de malignización. Entonces las células epiteliales, ¿sí? Que conforman estos pólipos, tenemos una mezcla en realidad de células absortivas y caliciformes, entonces tenemos de los dos tipos, ¿sí? Como dijimos, con núcleos que están bien basales y sin displasia, ¿sí? Sin atipía. En la base de las criptas también podemos encontrar células inmaduras, ¿sí? Que no tienen que confundirse con células displásicas. Y otra característica que pueden tener este tipo de pólipos es una membrana basal un poco engrosada. Aquí en estas imágenes, que están a mayor aumento que las imágenes de la diapositiva anterior, se puede ver con un detalle mayor la arquitectura de este tipo de pólipos, donde por ejemplo en la imagen de la izquierda vemos muy bien es la formación de las protrusiones celulares, ¿sí? Y vemos que se puede ver bien que es por esas protrusiones es debido a la acumulación de las células epiteliales, ¿sí? Como dijimos antes, por una disminución del recambio, ¿sí? Y es eso lo que produce esas protrusiones, son las que en los cortes transversales vemos que producen la forma cerrada de las criptas, ¿sí? Que por ejemplo es lo que vemos bien en la imagen de la derecha de la diapositiva, ¿sí? Ahora, lo que también es verdad es que hay varios reportes, varios reportes de casos de la presencia de pólipos mixtos, ¿sí? O sea, pólipos que tienen componentes o partes hiperplásicas y componentes más adenomatosos, ¿sí? Lo que lleva, por ejemplo, en esos casos a que se tengan que considerar como pólipos del grupo neoplásico, ¿sí? Porque hay que considerar el potencial de malignización que tiene esa parte de la masa, ¿sí? Que se está analizando. Bueno, entonces como dijimos, y lo que vimos hasta en las diapositivas anteriores, teníamos los pólipos hiperplásicos, que están dentro del grupo de los no neoplásicos, y después tenemos los neoplásicos, ¿sí? Que dijimos que los adenomas tubulares eran de los más comunes, ¿sí? Y que también teníamos los que llamábamos adenomas túbulos vellosos y adenomas vellosos, ¿sí? Aquí en esta diapositiva yo les puse dos ejemplos, el adenoma tubular y el adenoma velloso, ¿sí? El túbulo velloso es una mezcla de ambos, y en la primera, el adenoma tubular, vemos que la menor parte de la masa, o sea más o menos un cuarto de la masa, tiene componente velloso, ¿sí? Por eso se clasifica como adenoma tubular, ¿sí? Y estos son la mayoría, ¿sí? Como dijimos, son los más frecuentes, más del 70-80% de los pólipos neoplásicos son de estas características, ¿sí? Y aproximadamente el 5, el 10% tienen componente maligno en el momento del diagnóstico, ¿sí? Y se llaman así, bueno, entonces por la exposición tubular, ¿sí? De las criptas que sí son displásicas en este tipo de pólipos, que es lo que tienen marcado en el círculo negro y la flecha.
¿sí? Y en la parte inferior de la imagen tienen entonces lo que clasificamos como adenomas vellosos, ¿sí? Que ya es cuando el pólipo tiene su mayor componente, ¿sí? De velloso, de 75 a 100% de la masa que está analizando tiene la presencia de este componente. Son los menos frecuentes, realmente 10% o menos de los pólipos que se analizan corresponden a este tipo de adenoma, pero sí tienen gran potencial o gran relación con la malignidad, ¿sí? El 40% más o menos, ¿sí? Además del tipo histológico, obviamente el tamaño y el grado de displasia también se van a asociar con el potencial de malignización en estos casos. Bueno, y un poco en relación a lo que estábamos viendo en los slides anteriores, sobre los pólipos neoplásicos o con potencial, que tienen un potencial de malignización. Aquí vemos otra imagen macroscópica de una endoscopía baja, donde vemos la presencia de esta masa tumoral, ¿sí? Una masa bien hematosa, bien enrojecida, con protrusiones, ¿sí? Que se distingue claramente de la mucosa intestinal normal, de la mucosa colónica normal. Una masa exofítica que protruye hacia la luz del órgano. Este tipo de masas, que aquí vemos un ejemplo de otra macroscopía. Esto es una imagen ya abierta, una pieza quirúrgica, donde vemos una masa también con protrusiones y creciendo hacia la luz. Se corresponden claramente con la presencia de un adenocarcinoma, ¿sí? Un adenocarcinoma de colon, ¿sí? Y de este tipo de tumores, hablando un poco de la patogenia, lo que más conocemos es la clásica secuencia del adenoma carcinoma. Por eso vimos anteriormente los adenomas, ¿sí? Y esta secuencia de adenoma carcinoma se refiere principalmente, bueno, a las mutaciones del gen APC, que suelen ser bien iniciales, que suelen ser los primeros hits, ¿sí? De mutación que dan origen, que dan posibilidad a la transformación neoplásica, y que luego en la secuencia de la evolución de la patología se van sumando otras alteraciones en genes como KRAS, como P53, como SMAD2 y 4, hasta culminar con la aparición de una neoplasia, ¿sí? De un adenocarcinoma. Estas masas en general en los tumores que crecen o que aparecen en el colon proximal crecen como masas bien exofíticas, polipoideas, pero raramente causan obstrucción total, ¿sí? del colon. Contrariamente a los que crecen en la parte distal, ¿sí? del colon distal, que tienden a ser sí lesiones anulares, provocando sí obstrucciones intestinales, ¿sí? del intestino. Bueno, histológicamente todos los tipos de adenocarcinomas, todos sí, los grados están formados por células cilíndricas altas, sí, son tumores que en general provocan una gran reacción desmoplásica, ¿sí? Tenemos tumores que están representados por células bien diferenciadas, otros con células pobremente diferenciadas y otros con células totalmente desdiferenciadas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en las diapositivas que siguen. Pero una de las características o las características más importantes para el pronóstico de los adenocarcinomas de colon es poder evaluar la profundidad de la invasión, ¿sí? El grado de invasión y la presencia o no de metástasis ganglionares, ¿sí? Y en cuanto a los estadios de penetración, ¿sí? del tumor, el punto más inicial, obviamente después del carcinoma in situ, es la invasión de la submucosa, ¿sí? Que es lo que se ve claramente y está representado en
en esta diapositiva, ¿sí? Ahí vemos la mucosa, la submucosa y la muscular de la mucosa, y en la parte inferior izquierda de la diapositiva tienen esquematizado cómo sería lo que estamos viendo, que es uno de los estadios principales, iniciales, digamos, de la invasión, ¿sí? de la masa del tumor. Aquí lo que vemos que en este segundo slide es un estadio más avanzado, ¿sí? Que es donde está señalizado, son las masas que están señalizadas por las flechas negras, donde vemos una masa de un tumor de un adenocarcinoma ya invadiendo la muscular propia, ¿sí? Que también está esquematizado en 3D, digamos, cómo sería en la parte inferior izquierda del slide. Y aquí en esta histología, también señalizado por la flecha negra, en lo que sería la invasión de un tejido adiposo perirectal, ¿sí? Que también por supuesto se corresponde con un grado mayor de invasión a los que vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Aquí también tienen un esquema de cómo sería la extensión de la penetración de la invasión de la masa tumoral, ¿sí? Ahora, hablamos anteriormente también sobre que teníamos tumores con células diferenciadas, otros con pobremente diferenciados, otros con moderadamente diferenciados y otros con células totalmente desdiferenciadas. En este caso, lo que vemos en estas histologías es tumores de adenocarcinomas con células bien diferenciadas, ¿sí? o totalmente diferenciadas, donde le vemos que las glándulas que se forman, ¿sí? en su arquitectura son glándulas similares a las que podemos encontrar en los adenomas, ¿sí? Solo que claramente hay atipia celular, hay atipia nuclear, y hay una relación núcleo-citoplasma aumentada, ¿no? Ya en esta otra histología que vemos aquí un poco a mayor aumento, esta es una linda imagen de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, donde ya vemos un poco la pérdida en algunas regiones de la formación correcta, digamos, de la arquitectura glandular, y donde vemos una atipia mucho más marcada y una arquitectura de las células totalmente modificada, ¿sí? En cuanto a la conformación del tejido y de las glándulas. Y obviamente una alteración mayor de la relación núcleo-citoplasma de estas células, ¿sí? Hay células bien pignóticas también y bien hipercromáticas. Lo que vemos aquí es otro ejemplo de histología de un adenocarcinoma ya con un grado mayor de desdiferenciación, digamos. Podría ser clasificado como un adenocarcinoma pobremente diferenciado, donde ya notamos que hay una escasa formación de luces glandulares, ¿sí? Ya se asemeja más a la observación de una arquitectura de la masa de formación de masas prácticamente sólidas, ¿sí? Sin la presencia de estructuras glandulares, ¿sí? Y con un mayor grado de atipia y de irregularidades en cuanto a la semejanza de las células con las que veíamos, por ejemplo, en los adenomas hiperplásicos, claramente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? De un adenocarcinoma pobremente diferenciado, donde vemos apenas el resto de algunas luces glandulares con células con núcleos bien grandes, núcleos activos con cromatina teñida de una forma que indica mucha actividad celular en algunas regiones, y en otras regiones ya la presencia de prácticamente nidos o masas sólidas de las células del tumor, que es muy parecido a lo que vemos en estos diapositivas finales, donde vemos un adenocarcinoma indiferenciado o totalmente desdiferenciado, donde ya vemos masas celulares sólidas sin esbozo de luces, ¿sí? Ya no vemos ningún resto de luces glandulares, de formaciones
de glándulas.